Básicamente, lo que Irán está pidiendo, Pepe, los puntos fundamentales son el cese de la guerra en todos los frentes. Simplemente detener esta guerra. Creo que eso podría lograrse a través de estas conversaciones. Estoy hablando del Líbano. No se puede dejar al Líbano solo. Forman parte de lo que está ocurriendo. Por eso, el gobierno iraní... Bueno, por eso ese es el primer punto, por cierto, en el plan de 10 puntos. En el 10º punto, Básicamente, ese es el primer punto. Luego están hablando de otras sanciones directas. Creo que al final, lo que vamos a obtener con estas negociaciones, y Donald Trump no escapar a ningún tipo de acuerdo, en mi opinión, después de todo, es que no pueden cambiar la realidad de lo que está ocurriendo a este ritmo. Así que seguirá bajo el control del gobierno iraní. Van a compensar el coste de la guerra y la devastación en Irán, cobrando, ya sabes, principalmente a los países del CSG en el Golfo Pérsico. Cobrírseles por la guerra, por la devastación de la guerra. Y no veo a Donald Trump siendo capaz de levantar las sanciones a Irán. No van a hacerlo. el Congreso y el Congreso de Estados Unidos ni caminará estas sanciones. Son eternas. Esto va a ser una especie de final del conflicto, o algún tipo de alto el fuego, podemos decirlo así, sin llegar a un acuerdo importante entre las dos partes. Pero la realidad es que Donald Trump no puede hacer nada más que eso. Porque si vuelven a la guerra, eso no va a cambiar el campo de batalla. No veo que ocurra nada a su favor, ni siquiera con una invasión terrestre de Irán. ¿Qué van a conseguir? Solo va a causar más bajas. Y no va a cambiar nada en Hormuz. No va a provocar un cambio de régimen. Exactamente. Y va a ser una humillación enorme, porque habrá muchas bolsas para cadáveres. Va a suceder. Va a suceder. Y los iraníes saben luchar sobre el terreno, Pepe. Son tan buenos, tan buenos. Lo vi con mis propios ojos. No lo sé, por eso no me gusta que esto esté ocurriendo, porque no necesitamos este tipo de bajas. No necesitamos este tipo de matanza en el campo de batalla, sobre el terreno, porque ya es suficiente. Los bombardeos aéreos, ya sabes, la reciente incursión estadounidense en Irán, han demostrado las capacidades de Irán, incluso en un lugar que se suponía que iba a ser un ataque sorpresa, por cierto. Pero Irán consiguió responder a Estados Unidos de una manera que incluso el propio Donald Trump pudo entender. Tuvo que explicar toda la operación durante más de una hora. Nunca había hecho algo así. Solo hay que mirar la historia. Él solo estaba explicando cada detalle. Hay que entender lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido, que Donald Trump tuvo que llegar tan lejos para explicar lo que sucedió durante la operación. Y creo que vamos a saber más con el tiempo. Sabremos cuál fue la realidad, que está más cerca de lo que entendemos por la redada, no por la operación de rescate. Lo que Donald Trump está intentando hacer ahora mismo es ejercer presión, volver a ejercer presión, sobre la OTAN. Está pidiendo desesperadamente, como intentó negociar con el CISA, que los países de la OTAN envíen fuerzas al Oriente Medio, al Estrecho de Hormuz. No sé cómo demonios piensa que la situación ha cambiado, o que Europa cambiaría de opinión sobre el Estrecho de Hormuz. Tu comprensión. Están muertos de miedo. En primer lugar, no tienen las armas ni las fuerzas para eso. En segundo lugar, están muertos de miedo. En tercer lugar, la OTAN se está desmoronando desde dentro, igual que la UE e ULA. Es lo mismo. Por cierto, durante esta visita de ese holandés absolutamente repulsivo que dirige la OTAN, le preguntaron directamente sobre el exterminio de la civilización y obviamente esquivó la pregunta. No respondió. Simplemente dijo, apoyo absolutamente al presidente Trump. Entonces, ¿cómo podemos dar esto? No hay otra interpretación. La OTAN básicamente aprueba y apoya el genocidio.
No solo el genocidio en Gaza, eso ya lo sabíamos, sino también esta amenaza de exterminar una civilización entera por parte del presidente de Estados Unidos. Y este idiota, bueno, ni siquiera diré que es solo un idiota, es mucho peor que eso. No puedo decirlo porque sería censurado. Básicamente dice, estoy de acuerdo con ello. Así que esta es la posición oficial de la élite europea sobre el genocidio del otro, en el sentido de Levi Strauss, en cualquier lugar, siempre que no sean europeos. Es extremadamente preocupante, porque es una mezcla de arrogancia extrema, una visión absolutamente despiadada del mundo, moralmente en bancarrota, espiritualmente en bancarrota y al mismo tiempo cobardía. De acuerdo, ¿no estás de acuerdo con el estrecho de Hormuz? Okay. Ah, yeah? You don't agree with the Strait of Hormuz? Okay, go over there with your fleet and try to unblock it yourself. Vale, ve allí con tu flota e intenta desbloquearlo tú mismo. Por supuesto que no. Son unos cobardes. Nunca lo harán. Y en eso, al menos, Trump está señalando su cobardía. Dijo, mirad, no estáis contentos con esto. Tenéis unos días para enviar una flota a desbloquear Hormuz. ¿Va a ocurrir? Por supuesto que no. Todo el mundo sabe que no va a ocurrir. Así que solo pueden aparentar en su mezcla de agresividad y cobardía extrema, y por supuesto, de bancarrota moral hasta la Vía Láctea ya. Es absolutamente repugnante. Pero está bien tener, de vez en cuando, esas instantáneas cristalinas, fotografías instantáneas de la psique de Occidente colectivo. Y este fue otro caso, ya sabes. Sí, sabes, Pepe, el otro punto que resultó tan interesante fue el pánico. Desde que anunciaron el alto el fuego, hubo pánico en Israel, en el Golfo Pérsico, en los países del CCG. Estaban en pánico. ¿Viste lo que pasó? Creo que la forma en que Israel atacó al Líbano fue por pánico. No fue por... Lo es. Rabia ciega. Sí, sí, sí. Absolutamente correcto. Y los Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos son complicados, Nima. Están en guerra con Irán, codo a codo con Israel. Así que Irán tendrá que enfrentarse a los Emiratos, diría que más pronto que tarde, de una forma muy, muy dura. Por supuesto, todos sabíamos que formaban parte del eje sionista. Todos conocíamos todas esas promesas de inversión en la economía estadounidense y todo eso. Todos sabemos que Dubái y Abu Dhabi son extensiones del imperio del caos y de los intereses del sindicato de Epstein. Pero ahora están en guerra de facto contra Irán. Así que, ya sabes, ni siquiera comentaron esas reuniones en Islamabad ni el alto el fuego, donde hay muchos países musulmanes implicados, Turquía, Egipto, etc. Arabia Saudí. Entonces, ¿cómo tratar con Arabia Saudí? Y Arabia Saudí es miembro de pleno derecho de los BRICS. ¿Cómo van a tratar China y Rusia con los Emiratos Árabes Unidos ahora mismo? Están en guerra con un miembro pleno de los BRICS, Irán. Así que este va a ser, diría yo, uno de los asuntos más complicados a partir de ahora. E Irán tiene que encontrar la manera de inmovilizar a los Emiratos Árabes Unidos, de inmovilizarlos y marginarlos. Esto va a ser muy difícil, sobre todo porque allí hay mucho dinero iraní, ¿verdad, Nima? Bueno, si realmente prometen que van a confiscar los activos iraníes en Dubái, eso será la gota que colme el vaso del camello emiratí. Vas a confiscar su dinero. De acuerdo, espera. ¿Qué va a pasar con tu industria petrolera? Creo que si continúan con ese tipo de actitud, acercándose a Israel y atacando a Irán, van a desaparecer del panorama en Oriente Medio. No hablo del país, hablo del liderazgo y de las personas que se unieron al gobierno omaní. Creo que estarían en una posición mucho mejor si se unieran a Omán y se convirtieran, ya sabes, en parte de Omán. Tanks ismoki usim tli anistiluges iraquíes, me encanta afganas. Al final, el único lugar al que puede es de vuelta a Omán. Exactamente. Por eso, ya sabes, teníamos al general Ken Pepe en esa sesión informativa con Donald Trump, y la forma en que describía lo que ocurrió en Irán dijo algo realmente importante. Dijo que todos en Irán nos estaban disparando con fusiles, con armas pequeñas.
Y esto demuestra cómo han sido engañados de alguna manera por, no sé, el Mossad, la CIA, pensando que los iraníes realmente les darían la bienvenida para invadir su país. Esto es enorme, Pepe. Of course, but this is Zionist disinformation. Por supuesto, esto es desinformación sionista, algo en lo que destacan. Son maestros de la desinformación. Son muy buenos infiltrándose, muy buenos cultivando quintas columnas. Y eso es todo. Luego son muy buenos en el Departamento de Relaciones Públicas, vendiendo eso a estadounidenses crédulos, incluidos políticos estadounidenses crédulos, especialmente políticos estadounidenses crédulos. Es lo que mejor saben hacer. El problema es cuando realmente se infiltran. Por ejemplo, se infiltraron en Hezbollah, y diría que probablemente en algunos sectores de la Guardia Revolucionaria Islámica. Esto es muy, muy preocupante, extremadamente preocupante. This is very, very worrying. Extremely worrying. Sabes que sí, creo que tienes razón. Y por otro lado, ves que ocurre lo mismo en las FDI. Tienen espías iraníes, dentro de las FDI. Y hoy hemos sabido que han encontrado otro espía iraní en las fuerzas de las FDI. Pero el problema, o la diferencia, es que Irán no busca ningún tipo de asesinato. Básicamente quieren encontrar algo estratégico, algo importante para sus operaciones contra Israel. Pero en el lado israelí, cada vez que logran reclutar a alguien para espiar para ellos, quieren encontrar la ubicación del liderazgo, la ubicación de personas para asesinarlas. No ocurre nada más allá de eso. Por eso, ves dos actitudes diferentes por parte de los iraníes y los israelíes. Su política se basa principalmente en los asesinatos. Por otro lado, ves, incluso tuvimos esos documentos que salieron del Mossad. ¿Lo recuerdas? Yes, absolutely. Yes, yes. Sí, absolutamente. Buscan información privilegiada. Y los israelíes son como, vale, hemos encontrado a este tipo, matémoslo. Y ya está. No hay nada estratégico en ello. Absolutamente. Los enfoques son completamente diferentes. The approaches are completely different. Y eso funciona perfectamente para su propaganda. Que son capaces, que están haciendo esto y aquello, ya sabes, que están asesinando al liderazgo. Incluso en la sesión informativa de ayer, Pete Hegseth mencionaba: hemos destruido a gran parte del liderazgo en Irán, junto con el equipo, junto con su ejército. Esto es una especie de máquina de propaganda para los medios de comunicación tradicionales. E Irán no necesita eso, porque no tiene dominio sobre las comunicaciones tradicionales. Exactly. Yeah. Another question. Yes. Exacto, sí. Otra pregunta, adelante si me lo permites. Una muy rápida. Según lo ves, dirías que Irán no está atacando a Israel directamente con tanta dureza como podría. Es como si se estuvieran conteniendo un poco y quizá en una fase posterior fueran a rematar. Pero por el momento, es como si lo comparas con la cantidad de destrucción que causaron en bases militares estadounidenses y muchas instalaciones en todo el Golfo Pérsico. Así que, cuando comparas eso con los ataques directos contra Israel, diría que hay un elemento de sospecha. Podría ser mucho más duro que eso. I would say there's an element of suspicion. It could be much harder than that. Definitivamente, porque están intentando ser prudentes en cómo responden a Israel. No quieren ir al 100% contra Israel. No quieren revelarlo todo. Por eso dicen, tenemos sorpresas. Si la escalada continúa, esas sorpresas llegarán. Saben de lo que hablan, pero no quieren utilizarlas todavía. No quieren mostrarlas porque eso revelaría todo lo que tienen. Por eso están pensando estratégicamente. No vas a hacerte eso a ti mismo, porque te desarmarías antes de usarlas. Ese Manthestroth. Porque una parte del ataque a Dimona, ya sabes, atacaron Dimona solo para mostrar a los israelíes que pueden alcanzar el objetivo, que pueden golpear cualquier cosa en Israel. Sabes, hay muchas sorpresas por parte del ejército iraní si continúan, porque ya hablaban de ello. Fueron sinceros al respecto. Todo lo que dijeron lo decían en serio y lo utilizaron. Así que no tengo ninguna duda de que tienen mucho en su arsenal para usar contra Israel y contra la agresión estadounidense si la guerra continúa. Y esto es, de algún modo me parece que Donald Trump lo ha percibido hasta ahora.
No sé hasta qué punto, pero ya veremos. Sí. Yeah. Well, certainly nobody in his mediocre entourage. Bueno, desde luego, nadie en su séquito mediocre. Y él mismo lo es, porque recibe información extremadamente filtrada cada día, Nima. Nunca sabe nada en profundidad sobre lo que ocurre en el campo de batalla, por no hablar del tablero político. No tiene ni idea. Y por supuesto, la gente que le rodea, como son tan mediocres, aduladores y laméculos, nunca puede tener una visión real de ningún frente. Lo único a lo que realmente presta atención, y lo sabemos por cómo reacciona, es al mercado bursátil, al mercado del petróleo y al mercado de bonos. Aparte de eso, nada más. Bond market. Apart from that, nothing else. Si fuera una persona sensata, diría que debería deshacerse de Pete Hegseth de inmediato, ahora mismo. Porque Pete Hegseth es uno de los mayores problemas. Ese tipo aparece y parece que está actuando en una película o algo así. No es real. Ese tipo no es real. Orgulloso, terriblemente desinformado, prejuicioso, con el cerebro de un niño de 4 años una vez más, etc. Puedes imaginarte a este tipo tomando decisiones para toda la gigantesca maquinaria del Pentágono. No es de extrañar que la mayoría de estos generales estén horrorizados y que no haya nada que puedan hacer al respecto. Exactamente. Pepe, ¿cómo ves la forma en que China y Rusia perciben la realidad del estrecho de Hormuz? ¿Crees que China tiene alguna dificultad particular con el estrecho de Hormuz? ¿O Rusia? ¿Cómo lo ve Rusia? Adelante, ¿cuál es tu interpretación? No, Rusia. Están cosechando los beneficios porque están vendiendo petróleo a lo loco. Para ellos, este es un acuerdo perfecto. China es inmensamente compleja. Por ejemplo, paso mucho tiempo leyendo a algunos de los mejores analistas chinos, traducidos del mandarín al inglés, y la mayoría son demasiado cautelosos. Estoy generalizando un poco, pero entre los mejores, la Universidad de Fudan, la Universidad Renmin, Tsinghua, etc., todavía mantienen cierta admiración hacia Estados Unidos. Todavía tratan con Estados Unidos con una especie de asombro. Siguen bajo, ya sabes, todo ese brillo y esplendor de la superpotencia. Y algunos de sus análisis están condicionados por lo que aprenden de los medios de comunicación estadounidenses convencionales. Es horrible. Son analistas chinos, ya sabes. Una vez más, no estoy hablando de todos ellos. Me gustan los realmente radicales, pero no hay muchos. Porque en China, como sabes, las directrices sobre lo que se puede publicar son muy estrictas. Hay que alinearse estrictamente con el Ministerio de Información, el Ministerio de Relaciones Exteriores y demás. Así que las desviaciones son muy difíciles. En cuanto al pensamiento crítico independiente, es muy difícil. Cuando encuentres a un analista chino rompe el molde. Es un soplo de aire fresco. No hay muchos, por desgracia, ¿verdad? Por ejemplo, muchos de ellos todavía no comprenden en detalle la guerra por poderes en Ucrania, y deberían hacerlo. Es su vecindario. Y en Irán, por supuesto, su principal preocupación es la seguridad energética de China, así que la mayor parte del debate se centra en eso. Y por supuesto, no se obtiene mucha información sobre cómo está ayudando realmente China a Irán en términos prácticos. Es muy difícil conseguirla. Hay fragmentos aquí y allá, ¿verdad? Y ahora se encuentran en una posición extremadamente compleja, porque aunque algunos elementos del semibloqueado estrecho de Hormuz benefician a China en lo que respecta al petroyuan, los pagos en el CIPS, etc., no todos los petroleros que se dirigen a China pasan por el estrecho de Hormuz. Así que China está recibiendo menos energía a través del estrecho de Hormuz que antes, y tiene que compensarlo. Por supuesto, cuenta con diferentes fuentes. Gas, puede obtener más de Turkmenistán, del Power of Siberia, de Myanmar. Petróleo, puede conseguir más de Kazajistán,
a través de los oleoductos que llegan a Xinjiang. Pero obviamente siempre contaban con ese flujo libre de energía a través del Golfo Pérsico, no solo de Irán, sino también de los otros actores del Golfo Pérsico. Así que se encuentran en una posición complicada y al mismo tiempo no quieren antagonizar frontalmente con Estados Unidos. Esa no es la estrategia china, es más bien una forma diplomática, al estilo del juego del Go. Pero al mismo tiempo, están haciendo todo lo posible por sacar provecho de la situación, porque ven al imperio debilitado, enloquecido. Y esto fue provocado por una potencia de tamaño medio, ni siquiera una superpotencia. No es China, ni Irán, ni Rusia. Es Irán, una potencia de tamaño medio. Así que intentan aprovecharlo lo mejor que pueden. Pero es una posición muy complicada. Y esta decisión que tomaron, sugerir a Irán, ve a Islamabad e intenta examinar de dónde viene este alto el fuego y a dónde podría conducir, es una posición muy arriesgada, porque ahora China está directamente implicada en este proceso. Directamente. Fue China quien se lo dijo a Irán, no fue China quien se lo dijo a Pakistán. Es una historia completamente distinta. That's a completely different story. Before it was the Muslim countries, Pakistan. Antes eran los países musulmanes, Pakistán, por ejemplo, los que acudían a China. Recuerda la primera vez que Dar, el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, fue a Pekín para hablar con Wang Yi y tuvieron aquella declaración de un plan de 5 puntos sobre la paz. No llevó a nada. Pero esta vez, durante las negociaciones de los últimos 2 o 3 días, los chinos, en el último momento, sugirieron explícitamente a Irán, id a Islamabad. Así que ahora tienen algo en juego. Y tienen que garantizar, por supuesto, eso no lo verás en ningún medio chino, pero básicamente le dijeron a Irán, mira, vamos a ser tu garante en segundo plano, pase lo que pase. Y obviamente Teherán aceptó. Así que si las cosas empiezan a descarrilar, Teherán va a coger el teléfono, llamar a Pekín y decir, de acuerdo, ¿dónde está vuestra ayuda ahora? Así que China se encuentra ahora en una posición muy delicada, en la que no estaba hace apenas unos días. Estaba intentando encontrar alguna información sobre eso en Guancha. Sigo mucho Guancha. Han vuelto a publicar mis artículos, conocí al director en Shanghái y todo eso, pero no pude encontrar en ningún sitio, ni siquiera un par de párrafos, que hablasen de esta nueva posición china. Así que es complicado, Nima, y para todos vosotros en el público, seguir a China siendo extranjero. Es extremadamente complicado. Depende de que cultivemos y establezcamos relaciones de confianza, algo que llevo años haciendo, de hecho. Pero lleva tiempo. Hay que reunirse con ellos en persona. No basta con el correo electrónico. No, hay que ir allí, almorzar juntos, hablar fuera de registro. Y cuando empiezan a confiar en ti, es entonces cuando comienzas a obtener información privilegiada. Pero es un proceso largo. Porque no son tan expresivos cerca de lo que piensan. No, en absoluto. Pero así es como los chinos manejan los asuntos de política exterior extremadamente delicados. Se aplica a todo. Y en algunos casos, esto es algo que escuché, no puedo decir de dónde, pero de fuentes diplomáticas, me dijeron, mira, a veces los chinos apuestan por los caballos equivocados y no se dan cuenta, y cuando lo hacen, ya es demasiado tarde. Esto no tiene nada que ver con Irán. Saben exactamente con quién tratan porque existe una relación estratégica. Está ese plan de $400 mil millones a 25 años, energía, infraestructuras. Es diferente. Y diría que Irán es el principal aliado chino en la parte occidental de Eurasia. No hay duda de eso. Eso es diferente. Pero se niegan a involucrarse directamente, especialmente ahora, en una guerra que no es la suya. En última instancia, también es una guerra indirecta contra ellos, porque si Irán cae, sin duda perderán a su principal aliado en Asia Occidental. Esto sería un golpe enorme, enorme para los chinos, y lo saben muy bien. Así que tienen que proteger a su aliado.
Lo más complicado es que es muy difícil saber hasta dónde llegarán. Ninguno de nosotros lo sabe, ¿sabes? Pero estoy seguro de que la conversación al más alto nivel entre Teherán y Pekín es muy, muy buena. Es muy, muy buena. Eso ayuda, sí. It's very, very good. This helps. No? Creo que antes de terminar, Pepe, tenemos que analizar la alternativa en Asia Occidental. Esta guerra ha deteriorado la imagen de los países del CSG ante los ojos de los rusos y los chinos. Ese es un factor enorme en este momento. Enormous. Wow. Especially because one of them is a Enorme. Vaya, especialmente porque uno de ellos es miembro de los BRICS. Sí, y Egipto, que está cerca, también es miembro de los BRICS. Y Arabia Saudí está indecisa. No sabemos qué pasa con Arabia Saudí. ¿Está Arabia Saudí en los BRICS o no? No lo saben, porque están cubriéndose demasiado. Pero ya vemos la división, Nima. Y estoy seguro de que todos vosotros, nuestro público, ya estáis divididos. Qatar y Omán han dejado muy claro que se alinearán con Irán, pase lo que pase a continuación. Así que el CSG ya está partido por la mitad. Bahrein está en bancarrota, ¿verdad? Y todo se está desmoronando. Así que Bahrein no tiene futuro. Bahrein no será un actor en el futuro del CSG. Kuwait sigue en el aire. Podrían ser reabsorbidos por Irak en un futuro próximo. Todo es posible. Así que una vez más, la gran pregunta es, de acuerdo, ¿qué pasa con Arabia Saudí y los Emiratos? And the big problem is, okay, what about Saudi Arabia and the Emirates? And the Emirates is not the whole thing, no? We're talking Y los Emiratos no son todo el asunto. Estamos hablando básicamente, por ejemplo, de Sharjah. Bien, Fujairah bien. El problema son Dubái y Abu Dhabi. El modelo de negocio de Dubái está muerto, ya lo sabemos. Y no sabemos si serán capaces de reinventarse. ¿Haciendo qué? Nadie querrá vivir en Dubái ni hacer negocios allí. Olvídalo. Y Arabia Saudí, esa es la clave de toda la historia. MBS tiene por delante decisiones muy serias. Todo lo que prometió a la administración Trump, todos los acuerdos relacionados con el corredor IMEC, que se ha derrumbado, todo lo vinculado a los acuerdos de Abraham y todo eso, todo esto se está desmoronando ante ellos. Así que no sabemos cómo van a jugar su próxima mano. Y no les quedan muchas cartas. El CSG ya es un desastre, Nima. Ya está dividido. This is already a mess, Nima. It's already split.